explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. El crack del 29 en la bolsa de Nueva York generó un efecto demoledor para la economía mundial. España, que se encontraba sumida en un momento de crecimiento económico importante, había basado este en la generación y acumulación de deuda pública, por lo que lo sucedido en Estados Unidos pesará como una losa sobre nuestra economía. A esto hay que añadir el descontento de los partidos políticos y de los militares de Primo de Rivera, por lo que cuando Alfonso XIII se convence de que la dictadura es un peligro para su régimen, retira su apoyo militar, que dimite en enero de 1930. Alfonso XIII decide entonces restablecer el viejo sistema parlamentario, pero los dos gobiernos que se sucedieron, el de Berenguer y el de Aznar, fueron incapaces de resucitar lo que podía considerarse un cadáver político. La oposición al régimen ya estaba organizada a través del Pacto de San Sebastián en 1930, integrado por los republicanos y autonomistas catalanes, a los que se incorporaron después socialistas y anarquistas. Finalmente, la caída de la monarquía se produjo por uno de los resultados de las elecciones municipales, que tuvieron lugar el 12 de abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron derrotados. El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades precipitó el 14 de abril la proclamación de la República. La amplitud del movimiento popular llevó a que el rey Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, abdicara de la corona y se exiliara a Italia. La crisis económica internacional de los años 30 ha sido la más profunda que ha experimentado el sistema capitalista. No obstante, sus efectos en España se notaron en un menor grado debido principalmente al carácter cerrado de su economía, ya que se encontraba fuertemente protegida del exterior por la política arancelaria, puesto que su producción se destinaba al mercado interior. De hecho, la depresión tardó más tiempo en afectar a España. 1933 fue el año más crítico. Sin embargo, la economía española en muchos aspectos era dependiente de los países desarrollados. La crisis internacional tuvo al menos tres consecuencias. La contratación del comercio exterior, que afectó en especial al sector agrícola más productivo, a la industria minera y a la siderúrgica. Las exportaciones disminuyeron en cuanto a volumen y, sobre todo, en valor a causa del hundimiento generalizado de los precios en los mercados internacionales. El colapso de las inversiones industriales extranjeras que se agravó con la crisis política del interior de España. Modificación de los flujos migratorios entre España y el extranjero, pues se interrumpieron a causa de la crisis en los países de destino y el aumento del retorno que contribuyó al aumento del desempleo en España. Sin embargo, los principales problemas de la Segunda República estuvieron causados, sobre todo, por la situación interna, la desconfianza, el boicoteo de terratenientes y capitalistas, por un lado, y la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros por otro. En suma, las dificultades internas se definían por paro agrícola, reparto desigual de la tierra, escasa financiación empresarial y competitividad internacional, déficit comercial y escasa confianza de los empresarios en el régimen republicano por sus políticas sociales y de reformas laborales. Por otra parte, la política de los sucesivos gobiernos republicanos de disminuir el gasto público para equilibrar el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera tuvo efectos desastrosos para la industria pesada, al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada. La reforma laboral, aumento de salarios y descenso de la jornada de trabajo, disminuyó el beneficio del empresario, aumentando la desconfianza hacia el gobierno, pero elevó la renta de los trabajadores, lo que favoreció a las industrias de bienes de consumo. Todas estas causas generaron un clima de tensión política y social que se reflejaba tanto en el campo como en las calles de las principales ciudades y que, tras el conato de revolución en el 34, desembocaría en un alzamiento militar y una guerra civil apenas 6 años después de haberse iniciado el nuevo régimen político republicano.